¿Dónde está? ¿Qué quiere decir eso? Pues que se encuentra tan mal como siempre, que su cerebro va a la misma velocidad habitual y que lo más sensato es que no haya firmas después de la charla. ¿De verdad queréis arriesgaros? Sí. ¿Sí? Cristina se va a marchar. Vale, igual necesitamos un poquito más de tiempo, tenemos que asegurarnos de que no haya nadie después de la charla, que haya espacio suficiente y, por favor, que quien acuda a la sesión de firmas sea consciente del riesgo. Tomaremos todas las medidas que podamos, pero ahí no podemos asumir más responsabilidades. ¿De acuerdo? Vale. La última vez que fuiste aquí, tuvimos una idea brillante. We had a panel, and we always do. Tuvimos una mesa que se llamaba Hablando de las novedades de Joe Crombie para el 2020, primera parte, 2019. Hoy, como la cagamos. Lo de hablar de las novedades de 2020 ahora como que no tiene mucho sentido. Así que lo que vamos a hacer es un repaso no solo por la pedagogía de la era de Aventura, sino también por el resto de su obra, ir hablando de lo que hace que Joe sea un escritor tan especial y al que tenemos tantísimo cariño. Y me gustaría empezar hablando por algo de lo que hablamos con frecuencia en estas charlas, pero es que me parece que son de las marcas de la casa de Joe. Crea personajes icónicos, no solo durante la primera trilogía, sino también en Tierras Rojas, en Venganza, héroes, y son personajes recurrentes. Y ahora, en esta trilogía, por primera vez hay una transición real. En Tierras Rojas hay cierta transición, pero por primera vez hay una transición real, y vemos como personajes icónicos que todo el mundo recuerda, pues empiezan a desaparecer. Así que me gustaría preguntarle, la primera, cómo se planteó la creación de los nuevos personajes, cómo fue despedirse de los antiguos y si tenía miedo de estar a la altura. Well, I generally do feel that I am up to the task. I try to. I spend most of the book feeling like I'm not up to the task, and by the end, hopefully, I feel like I am. I think generally, the approach is always to tell the story of the new characters. You don't want to get bogged down in the old people. You want to keep moving forward, tell new stories, new characters, and then you sprinkle in the old characters as a seasoning, hopefully. But you don't want to get bogged down in continuing to tell the story of the big figures from the past. You've got to keep moving forward. Mientras estoy escribiendo las novelas, siempre tengo miedo de no estar a la altura. Siempre creo que no voy a ser capaz de estar a la altura de lo que había hecho en el pasado. Pero por lo general intento que el enfoque sea centrarme en los nuevos personajes, centrarme en sus historias y en lo que van a irles sucediendo y lo que les va a ir contando. Espero que los personajes sean los que lleven la historia, los nuevos, y los que estaban en el pasado, pues que vayan apareciendo de vez en cuando, sean una especie de aderezo, y que sean ellos los que vayan llevando el motor. I was going to just add, to make things difficult for you, that a lot of the characters... You have got it. How much more difficult could it be? A lot of the characters in the Age of Madness, they are children and kind of proteges of familiar characters, so they have parents that we know well a lot of the time. And so, in a way, the new characters pick up some of those habits and some of those characteristics of the older characters that we know and love, I hope. So there's a kind of continuity there, even if the older faces disappear.
Y además, buena parte de los personajes nuevos son descendientes de una manera u otra de algunos de los antiguos. Así que hay una cierta continuidad en la línea. Hay defectos de familia que se transmiten en distintas generaciones, así que en cierto sentido hay una continuidad de algunos de los rasgos de los personajes de las primeras novelas. Hablando de los personajes, sigue usando el físico y los defectos para definir a los personajes. Glottka es un ejemplo clarísimo, pero incluso Nueve Dedos, ya el propio mote lo indica, Bremer con la voz, y hay ahora personajes que empieza a definir de una manera físicamente, pero que a diferencia de los otros, que han sido así durante todo el tiempo, ahora cambian. Hace el arco del personaje teniendo en cuenta la apariencia física que tienen. Y me gustaría saber por qué y cómo añade ese recurso. Hay personajes que empiezan con un aspecto, pues desde Leo o Rike, y que luego van mutando a lo largo de la historia. Y es una de las primeras veces que le veo hacer eso, aparte de las consecuencias lógicas del paso del tiempo. I think one thing about the first law, it has these very used up old characters. They say write what you know. And so I wrote these bitter, twisted, cynical, unpleasant people who've been around the block, who've seen a lot of war, a lot of unpleasantness, and have the scars of their experiences. Age of Madness has a kind of very different central cast. They're younger. They're people who are kind of finding their way in the world. They're people who are coming into adulthood or are only just into adulthood. And so in a way, Age of Madness is the story of how these people become what they are. You know, the first law has a set of characters who are already very formed, and they don't really change within the story. Age of Madness, they very much do. And so acquiring those scars and those physical imperfections, the changes in the body, the wounds, and the new kind of features, that was, I suppose, part of their development and their change in the story, and they're becoming something new, you know. Gaining experience, they have the experience written on them. Los personajes en la trilogía de la Primera Ley pues ya tenían una cierta edad. Eran personajes, cuando empecé a escribirlos, que ya eran mayores, que ya estaban formados. Eran personajes que te encuentras ya retorcidos y desagradables, un poco baqueteados por la vida y con muchas experiencias. En la Edad de la Locura, el reparto de protagonistas cambia. Nos encontramos con personajes mucho más jóvenes que están tratando de encontrar su lugar en el mundo. Es gente que todavía está convirtiéndose en quién van a ser, todavía no tienen esas cicatrices, todavía no tienen esa forma ni han pasado por aquello que les va a cambiar la vida. En la Edad de la Locura son lo que, en la Primera Ley, en la trilogía de la Primera Ley, ya son lo que son, ya están formados, no cambian efectivamente a lo largo de la historia porque ya tienen su carácter y su situación perfectamente definida. En la Edad de la Locura sí que van cambiando, van adquiriendo esas cicatrices, van adquiriendo esas costumbres, esas heridas, esas imperfecciones, esos nuevos rasgos que forman parte de su desarrollo y los transforman en alguien totalmente nuevo. Ese es en parte el relato que se está contando. Y esas cicatrices, estaba diciendo, también aparecen ahora en el mundo, en forma de fábricas. Empiezan a transformarse. En el mundo de la Primera Ley te encuentras con una sensación de algo que está casi en ruinas, de edificios antiguos, de antiguas construcciones, de una tierra cubierta de maleza, y esa maleza ahora desaparece y el curso del agua se cambia y empiezan a surgir fábricas que son como cicatrices sobre la piel del mundo, como si le estuviera cosiendo también al mundo una nueva identidad. You know, I really like a world that's developing and changing and growing like our world is. You know, wars in our world, they don't just come out of some collision of good against evil. They come out of these great tectonic forces of kind of social change, economic growth, technology. The world's constantly shifting and growing, and people are sort of just caught up in that, like, you know, people shipwrecked on a stormy sea. And so I like a world that feels like it's in kind of growth and turmoil. And the first law, I suppose, was set in this period, the kind of rise of the merchant class a little bit, which was one of the first big economic upheavals kind of after the Middle Ages. And so it's a world where
the aristocracy is kind of being replaced by money, and money is the new power. And the next big upheaval, the next big change to tackle was really the Industrial Revolution, I guess, or that felt like the next thing. It felt like something I hadn't seen a huge amount of in epic fantasy. You know, the coming of the entrepreneur, the coming of the inventor in the factory, the railway, the change of the world, that profound change in the nature of labour and everything. And so I wanted to kind of tackle that in the Age of Madness and see how the characters floated on this kind of stormy sea of change. Me gustan los mundos que cambian según se va desarrollando la historia, no que parezcan inmutables. El mundo de la primera ley es un mundo que parece un mar en calma, que está tranquilo. Y ahora nos encontramos con un mar que es una tormenta que está a punto de provocar un naufragio de los personajes. Hay un cambio de época también. Las novelas de la primera ley están ambientadas en más o menos lo que sería el equivalente histórico de la aparición de la clase mercante, de los mercaderes. Es el primer gran cambio económico que se produce en la sociedad europea. Con la aparición de nuevas formas de dinero aparecen nuevas formas de poder. Y el siguiente gran cambio en ese sentido es la revolución industrial, que es lo que trato en la Edad de la Locura. Es algo que no se suele ver en la fantasía épica y que me gusta poder tratar, el poder empezar a hablar del cambio del mundo, el que aparezcan elementos como el ferrocarril, como las fábricas, como esa revolución industrial. Me gusta el que poder abordar eso durante la Edad de la Locura y encima hacerlo con personajes que son nuevos y que tienen una voz distinta. Pero yo creo, y os pregunta esto, que no se trata únicamente de que aparezca la revolución industrial, sino que hay incluso un pequeño cambio en el estilo de Joe. Sigue siendo tan divertido como siempre, sigue siendo tan cínico y socarrón como siempre, pero empieza a utilizar elementos de otras novelas. Si vais leyendo su obra, ves que hay elementos de películas de guerra, de cine negro, etc. Y para mí una influencia bastante clara en la Edad de la Locura es Dickens. El tipo de ciudad, el tipo de sociedad, el tipo de entorno en el que se encuentran los personajes es muy dickensiano. Esas calles con adoquines cubiertos de hollín, los niños mendigos, e incluso utiliza recursos como que en mitad de toda esa suciedad, en mitad de todas esas fábricas destruidas, surgen flores blancas como si todavía fuera un símbolo de la esperanza. Sé que es Grimdark, me va a decir que no, pero vamos a ver si hay algo de esperanza en su libro. You've got to have a little hope, isn't there? You know? Or there's no fun in crushing the small amount you allow the reader to maintain. So yeah, I think you've always got to mix, you know, cynicism and a little bit of optimism. You've got to have characters who are striving for something better. You know, I think books and material that are kind of unremittingly cynical and dark become just as dull as books that are constantly shinily heroic the whole time. You've got to have a mixture in there. I mean, talking about Dickens, I've always been a big fan. Is that the right word to use about Dickens? Dickens fanboy? I don't know. I've always loved Dickens, and you know, he had that social conscience up to a point. He liked to tackle some social issues, and I think it's very hard to deal with the Industrial Revolution without tackling some of that inequality. There's great wealth and there's great deprivation. You know, there's great progress and great advancement, and at the same time there's squalor in the slums. And you know, I was reading quite a lot about that era and about the way the slums were. And you read some fascinating details, like the people would keep pigs in the streets outside their houses. You know, and they feed the rubbish to the pigs, and the pigs would eat the rubbish, and then they'd be butchered in winter. And so the streets were these kind of squealing abattoirs between the terraces, which is a kind of incredible image to have. So wherever possible, I steal things from, you know, things that have actually happened, because they're generally more interesting than anything you can dream up. Pues espero que no. Perdón, me queda un poquito de esperanza a los
lectores, a quien lea los libros, un poquitito solo, un poquito. No se trata de aplastar toda esperanza que pueda tener el lector de primeras, sino que hay que dejarle que haya un poquito. La novela no puede ser solo cinismo, tiene que haber un poquito de optimismo que te permita levantar el ánimo en algún momento. Necesitas introducir de vez en cuando detalles que sean efectivamente positivos. El libro es bastante cínico, es verdad, pero tiene que tener esos momentos en que permita que haya un cierto respiro para el lector. Y en cuanto a Dickens, pues he sido un fanboy. ¿Se dice fanboy de Dickens? Pues voy a decir fanboy de Dickens. Lo he sido desde siempre. Tiene su obra una cierta conciencia social. Se tratan cuestiones sociales desde el punto de vista de la revolución industrial. Si abordas la revolución industrial, tienes que tratar esas cuestiones sociales, esas desigualdades que existían, el contraste entre los más ricos y los que están en una situación más pobre, el avance que hay desde el punto de vista tecnológico y la cochambre en la que se vive en los barrios más pobres, en los slums. Y cuando iba investigando al respecto, descubrí cosas realmente sorprendentes. En algunas de las calles más pobres de las ciudades inglesas, lo que hacían era tener cerdos en la calle. Las familias tenían su propio cerdo al que le daban la basura. El cerdo se comía la basura y cuando llegaba el invierno la familia se comía el cerdo. Así que lo que ocurre es que surgen imágenes absolutamente extraordinarias. Cuando piensas en lo que podían ser las matanzas de decenas de animales en mitad de la calle, entre gritos de lo más agudo. Es una imagen que me parece absolutamente increíble, así que la robé. Las cosas tienen que ir sucediendo, tienen que estar inspiradas en lo que ha ocurrido en el pasado, pero no puede ser todo absolutamente negativo, sino que tiene que haber una posibilidad de soñar. Y en contraste con la zona industrial, tenemos el norte. El norte es el último bastión de la fantasía, tal como la concebimos tradicionalmente. En el norte se produce un cambio en un momento determinado en la familia regente. Hay una familia que se había leído los libros, de una manera o de otra ha sido siempre la que cortaba el bacalao en el norte. Y ahora hay un cambio en la estructura de poder y ese cambio en parte lo representa Rique. Lo representa Rique, que es un personaje que es bastante novedoso, es la hija del perro, es uno de los personajes más queridos de la primera trilogía y es la primera vez que vemos a una mujer asumiendo el poder en el norte de una manera o de otra, o luchando por el poder en el norte y encima adquiriendo poder en el más amplio sentido de la palabra en el norte. Y me gustaría que nos hablara un poco más de ella. Yeah, it's always hard to say where ideas kind of first appeared, especially, a little while after they have appeared. You look back and you kind of think, where the hell did that come from? And I honestly couldn't say for sure exactly. I mean, she's partly a function of her father and the position that he's in and the culture they have in the north. Partly that there's this vacuum, as you say, that someone has to step into. So you're asking yourself what kind of character could take that part. And then obviously she has this thing of a long eye, this gift of prophecy, I suppose you might call it, which is one of the last magical things that's kind of left in the book at this point in a way. And that's definitive of her as well. She's someone who's plagued by fits, has this trouble taking a normal role in society as a result, I guess. But she's also someone with a good sense of humour, which I think is always appealing and interesting. And in the first one, I tended to have these loner characters. Doctor, Logan, they're sort of these loners, these outcasts. And Rika's very much part of her society, and she sort of has a team around her. She has Shivers, she has Isabel and others who are kind of there to help her out. So there's a kind of a group dynamic going on with her as well, which I found quite a nice change from the first one. Es difícil siempre identificar de dónde surge una idea, de dónde viene, sobre todo cuando ha pasado tanto tiempo. Yo lo miro ahora y digo, ¿de dónde coño sacaría yo eso? Pero el caso es que no esté seguro de dónde surge Rique como tal, sí sé cuál es la función que desempeña. Desempeña una función muy semejante a la que tenía su padre en la cultura del norte. Más o menos desempeñan, por lo menos al principio de la trilogía, ese tipo de poder, hasta que se produce un vacío precisamente de poder y hay alguien que tiene que dar un paso al frente y asumir esa capacidad, ese rol. Además, Enrique tiene el long eye, como lo tradujeron, el ojo, la vista, ojo largo.
que es el único elemento mágico que queda ya en la trilogía o en los libros. Lo que pasa es que ese elemento mágico le provoca toda una serie de ataques y afecta al papel que desempeña en la sociedad y hace que cambie la percepción que se tiene de ella. Pero es alguien que siempre está de broma, alguien que tiene sentido del humor, mejor dicho, y que es capaz de hacer una broma. Los personajes de la primera trilogía, algunos de los más recordados, Logan, eran pues, gente que estaba al margen, estaban fuera de la sociedad. Y con Rey no ocurre eso. Ella tiene un grupo de gente que la rodea y que la apoya. Tiene a Kaul, tiene a Iser. Se establece una dinámica de grupo que es bastante interesante y que me parece uno de los cambios más novedosos que puedo aportar en los nuevos libros y en la trilogía. Estamos hablando constantemente del mundo de la primera ley, que es como se conoce el mundo de Joe, pero en realidad de ese mundo conocemos muy poco. Un par de países, como mucho, un par de ciudades-estado por ahí sueltas, pero hay lo que era una gran amenaza en el pasado, todo lo que ocurre en el sur, que ahora ya no está presente. Y sé que de momento Joe ha dicho que iba a escribir historias ambientadas en un mundo nuevo. No son un spoiler para nadie, porque se lo quiero hacer. Pero a mí me gustaría saber si tiene planes en algún momento de explorar los territorios que nos ha ido introduciendo con pequeñas pistas aquí y allá. There's money in it. You know how it is with writers, they have a successful series and they say, I'm now bigger than that and I'm going to do new and exciting things. Then their new exciting things are a disaster, everyone hates them. And then they soon come back to writing 15 more books in the series. So I'm sure I'll get there. I think, the first one is close to my heart. It was my first work. It was the sort of world that I've been thinking about and dreaming of since I was a kid. They say everyone's got one book in them, and that was kind of the book that had always been there, if you like. And so I think I'll always probably come back to the first world all the time. I've kind of done a trilogy and 3 standalones and a trilogy, and so I guess the natural thing, it horrifies me to even think of the possibility that another 3 standalones and another trilogy would be kind of symmetrical. So that's sort of the idea at the back of my mind. I like standalones and the opportunity it gives you to kind of, cover some ground you might not normally go to, do some offbeat things, some different types of story. And so a standalone in the south, standalone up north somewhere, some sort of different variety of stories, and then perhaps a trilogy where magic is kind of coming back into the world. That's the thing that's at the back of my mind, really. I've been sucking the magic out the whole time, so if it erupts back into a more modern world, I think that could be quite an interesting thing. It's probably going to take me about 70 years to actually do that, if I ever do that. I think that would be kind of the rough idea. La verdad es que es un mundo muchísimo más grande. Llevo más de 15 años escribiendo sobre él y nunca he sabido, nunca lo he explorado del todo, más que hasta cierto punto he ido dando alguna pista aquí y allí. Y es que el caso es que la primera ley, que fue mi primera gran obra, ese mundo es el mundo con el que soñaba escribir cuando era un niño. Dicen que todos tenemos un libro en nuestro interior. Bueno, pues ese es el mío, ese es el que yo iba a escribir, que luego ha crecido y se ha convertido en algo más. Y me da un poco de miedo, me da un poco de reparo, me da un poco de cosas, me da un poco de no sé qué, llegar a decir ahora lo que voy a decir. Pero lo que voy a decir es que he escrito una trilogía, luego he escrito 3 volúmenes unitarios, luego he escrito otra trilogía, lo suyo era escribir otros 3 libros unitarios y otra trilogía. Y así queda todo perfectamente simétrico y cerradito. ¿Qué os parece? Esa es la idea que tengo. No sé si es lo que voy a poder hacer o no. Me gustaría intentarlo, pero lo que no quiero es ser uno de esos escritores que dicen que nunca jamás volverán a su obra y que ya han hecho todo lo que tenían que hacer y que nunca tocarán de nuevo
esos libros y luego los ves que escriben otros 15 volúmenes de la misma serie. No quiero ser uno de esos. Tengo más cosas que contar, tengo otras cosas en la cabeza, pero también tengo historias del mundo de la primera ley. Igual puedo hacer que uno de estos volúmenes unitarios esté ambientado en el sur, otro que esté ambientado en el norte, ir cambiando un poco, ir contando distintas historias. Quizás sea eso lo que puedo hacer y quizás la siguiente trilogía tenga que ver con cómo devolver la magia al mundo. Hasta ahora he ido quitándole magia al mundo de la primera ley, quizás ahora puedo volver a introducir la magia y creo que sería bastante interesante ver qué ocurre en un mundo que ha seguido evolucionando y que vuelve a tener magia, un mundo que podría ser relativamente moderno. Lo que pasa es que para hacer todo lo que quiero hacer necesito 70 años por lo menos y no sé si me va a dar la vida para eso, pero como mínimo esa es la idea. Yo tengo una teoría, presento yo, así que pregunto lo que me da la gana. En la trilogía, y si no traduzco lo que quiera, está todo. En la trilogía del Mar Quebrado es una sociedad que ha llegado a ser moderna, que ha vuelto a tener magia, y en la que la magia ha hecho que la tecnología desapareciera. Y yo sigo con la perra que tengo, que se ha ido diciendo años, y es que son el mismo mundo. ¿Es posible que el mundo de la trilogía del Mar Quebrado y el mundo de la primera ley sean el mismo mundo y que la trilogía del Mar Quebrado sea la continuación después de que ocurran los acontecimientos que nos acaba de decir? Well, I would hate to spoil the opportunity for a wild theory on your part. I always thought of the Shattered Sea as our world. You know, I thought of it as the elves are kind of us. Have destroyed ourselves in some way. Whereas the first law is more of an independent one. So I think of them as different, generally. I wouldn't think of them as linked. But I wouldn't want to stop you if it means you would buy a book. Mira, no me quiero cargar yo tu teoría, si te hace ilusión, pues adelante, tú tiras. Pero yo siempre he considerado que el mundo del Mar Quebrado era nuestro mundo, que los elfos en realidad éramos como nosotros, que de una manera u otra habíamos hecho ya lo que seguramente hagamos, que es cargarnos el mundo que nos rodea. Y me imaginaba el mundo de la primera ley como un mundo más de imaginación, donde predomina la fantasía y un mundo totalmente separado. No lo he visto ahora. ¿Te hace ilusión y sigue comprando los libros? Y la tía sigue comprándolos y te voy a contar una cosa que no tiene que ver nada con la temática y demás, pero sí es algo que a mí me sorprende y me interesa mucho y que creo que tiene que ver con su forma de trabajar. Y es que es un escritor que cuenta las palabras que escribe cada día. Y yo me imagino como un Excel en el que pone, pues he escrito tantas, he escrito cuantas, y el día más productivo de los últimos 7 años ha sido este, y el menos productivo este otro. Entonces me gusta saber si eso le sirve de acicate, si eso le sirve para tirar hacia adelante, si es que quiere llegar en determinado momento, a determinado punto, a determinado giro de la historia, y si eso tiene una influencia en su estilo y en su forma de trabajar. First drafts I find quite hard work. Writing the words down, just getting the words down on the page. That's the hard part, that's the work. And so I do try and kind of set myself targets of a certain number of words to do, usually in a week, because per day is kind of, it's difficult to always commit. Things happen in a day, you can't make a target, but if you aim for a weekly one, you should be able to, you know, even things out. And when I'm kind of writing well and things are flowing pretty smoothly, the book is well underway, it takes a while to get rolling and to get things moving. But once it's underway and you're familiar with the characters and the voices, I kind of try to do 10,000 words a week. That's a decent amount, that's plenty, that's enough to keep the ravenous editor away from your door. But really getting to the end of the first draft is where the work starts, in a sense, for me. I usually don't have a really strong and solid idea of what a book's going to be until I've got that first draft down. And when I get to the end, I usually think, right, now I know what I need to do to the start in order to make this work. Now I know what the book is that I'm writing. So the first draft's kind of the discovery of what the book is, and then in the revision and the rewriting is when
you actually bring it together. I've probably... who's had the Michelangelo story before? I'm sure I've told that about 15 times. Michelangelo, we have a lot in common. He was asked, how do you make David? And he said, I begin with the marble, and I remove everything that is not David. And I take a similar approach after the first draft. The first draft is the marble, and then the editing is the chipping away all the stuff that is not David. You see? And so I do a lot of rounds of revision, focusing on different things, on kind of character, and then on setting, and then the detail of the writing, to kind of try and make the whole thing feel as distinct and cohesive as possible. And so it's the rewriting really where the book comes together, and that's also hopefully where I go from hating what I'm doing and thinking it'll be the end of my career to feeling quite pleased with myself at the very end, at which point of course it's time to start a horrible, disappointing first draft of the next book. What and why? Lo cierto es que el primer borrador suele ser el más duro para mí. Es cuando tengo buena parte del trabajo que quiero llevar a cabo. Tengo un objetivo que no son números de palabras, más bien por semana y no por día. Es realmente muy difícil después entender cómo van a ir funcionando las cosas. Las cosas suceden porque sí, que escribir, que son un motivo y que no tanto. Necesitas muchas veces tratar de dedicar algo mejor del tiempo, al dedicar algo de tiempo para encontrar la voz de los personajes. A eso dedico demasiado tiempo en algunas ocasiones. Lo que ocurre es tener de media, cuando acabo de hacer un libro, unas 10.000 palabras a la semana. Es una cantidad bastante razonable, eso es lo que basta para tener alejados de mi puerta a los ansiosos editores que están editándome pidiéndome que les entregue el borrador. El final del primer borrador es cuando empieza el trabajo de verdad. No tengo la idea muy clara hasta que no acabo con eso y quiero poder elaborarlo para saber qué es lo que ocurre hasta que llegar ahí. Realmente el verdad compartido es cuando cobra forma que no desarrolla el libro. La reescritura es lo que sirve de mucho. Y yo creo que lo que hagamos un poco semejante a el año. Es como cuando Miguel Ángel se puso con el David, que dijo, aquí está el bloque de mármol, voy a empezar a quitar, cuando le preguntaron cómo has hecho David, y estaba el bloque de mármol y empezó a picar, a quitar todo lo que no era necesario. Es lo que dijo Miguel Ángel que había hecho. Bueno, pues yo creo que es exactamente lo mismo. El bloque de mármol para mí es el primer borrador, y el primer borrador es algo realmente importante, porque ese es el bloque de mármol el que voy quitando las cosas. El editor luego es el que se queda mirando y dice, ¿cómo lo has hecho? Esta calidad de verdad, esto es increíble. Es lo que hago. Trato de centrarme primero en las cosas, en la historia que estoy contando. Luego los personajes y los detalles van llegando y le voy tratando de dar forma de una manera distinta. Trato de ser lo más coherente que puedo. Y eso lo logro entre la reescritura del libro. Escribir estaría muy bien si no fuera porque tienes que escribir. Esa es la parte que más odio, la que luego tengo que hacer la reescritura, pero es la que realmente funciona. Es como he permitido tener una carrera, como he tenido hasta ahora, y que me permite seguir contando y seguir dando la vida y seguir haciendo los libros como los planeaba desde el principio y poder dedicarme a esta profesión. Nos queda un minuto. He corrido, pero he corrido porque queda una pregunta muy importante y me vais a ayudar todos. Vamos a arrancarle de su sucia y ponzoñosa alma el compromiso de que vuelve el año que viene. You know what I said earlier about how much I love to crush hopes. So, I'm not sure this would necessarily be the best approach. But you know I'd always love to come back here anyway. You know? That would always be my plan. So yes!